presentar a Jesús Matos, psicólogo de España, director En Equilibrio Mental. ¿Cómo andás, Jesús? ¿Cómo te va? Pues encantado de estar contigo aquí, Pepe. La verdad es que muchas gracias por invitarme aquí a tu casa. Por favor, este espacio creo que lo estamos logrando entre los dos, esa es la idea. Y también la idea es traer un poco de luz a quien está mirando esto sobre esta temática que hoy es el miedo, ¿no es cierto? Totalmente. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre el miedo. Muy bien. Comentame un poquito, ¿no? Porque el miedo, yo lo veo, es mi visión personal, como una emoción bastante primitiva y reptiliana, ¿no? Digo, a comienzos de la vida humana, quizás al hombre prehistórico lo ha protegido. Se me viene a la mente la película Los Grux, que Sí, se quedaban escondidos por ese miedo, pero ese miedo los mantuvo vivos, ¿no? claro. ¿Cómo es un poquito el tema ese? A ver, contame. Sí, o sea, el ser humano aparece, el Homo sapiens aparece hace 150.000 años, más o menos, no exactamente igual que ahora. La revolución cognitiva, que la llaman, es hace 60.000, 50.000 años. Pero bueno, básicamente la vida era muy distinta a la actual. Es decir, vivíamos en tribus de 40, 50 personas y la sociedad, nuestro ambiente, era tremendamente distinto y mucho más peligroso que el actual. Entonces, pues somos los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de los que cuando oían un crujido detrás de un árbol, corrían, tenían miedo. ¿Por qué? Pues porque los que no corrieron al final se los comieron los depredadores. Claro. Entonces, al final, son muchas generaciones, desde hace 150.000 años, para ir seleccionando el miedo. Tenemos que tener en cuenta que el primero que se asienta, es decir, antes éramos nómadas, cazadores, recolectores, y el primero que se asienta es hace 10.000 años. En 10.000 años, a nivel biológico, no ocurre nada. ¿Vale? A nivel social, sí. Pero ¿qué pasa? Que todavía tenemos ese cerebro, ¿no? El mismo cerebro que hace 60.000 años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces aparece miedo cuando no tiene que aparecer. Pero durante muchísimos años en nuestra vida, el miedo nos ha salvado y nos ha ayudado a sobrevivir. Bien, bien. O sea que podríamos decir que ese miedo prehistórico, por llamarlo de alguna manera, tal vez hoy lo tenemos instaurado en nuestro cerebro casi de la misma manera, o sea, es un elemento reactivo, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Y de la misma manera, yo creo que exactamente de la misma manera. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cine, las películas de terror utilizan recursos que tienen mucho que ver con miedos innatos. Es decir, si nosotros nos fijamos en los ojos de los malos, normalmente en las películas de miedo, ¿qué pasa? Siempre está la oscuridad, se ven los ojos brillar en la oscuridad. Eso es de hace 150.000 años. O sea, eso es un miedo absolutamente evolutivo. Claro. Entonces, está ahí, está ahí. Además, es fácil, ¿no? Provocar miedo a alguien. Es decir, simplemente haz un ruido fuerte al lado de alguien. Le vas a generar una reacción primitiva y absolutamente de miedo, ¿no? Es decir, y eso está ahí en nuestro cerebro y no es algo que aprendamos con la experiencia, sino cualquier niño pequeño que todavía no ha estado expuesto a un ruido fuerte, no es que aprenda a reaccionar con miedo, sino que es que le genera miedo biológico, como si dijésemos. O incluso hay determinadas fobias, ¿no? Que son miedos irracionales, es decir, determinados estímulos que es más probable que se conviertan en fobias. Por ejemplo, las serpientes, las ratas, los insectos. ¿Por qué? Pues básicamente porque somos los nietos de los nietos de los nietos, de los que no iban tocando serpientes, de los que no iban tocando pequeños mamíferos, de los que no iban tocando insectos. Y a lo mejor una cucaracha no representa ningún peligro para nuestra vida, pero un escorpión sí. Entonces, está ahí codificado en el cerebro, entonces cualquier cosa que va rápido con muchas patas por el suelo nos genera miedo generalmente. Entonces es mucho más probable que se pueda convertir en una fobia, por ejemplo. Claro, claro. O sea que literalmente es una programación subconsciente que tenemos, está instaurada desde que nacemos y se va repitiendo generación en generación. Claro, el programa, el software, por así decirlo, con el que venimos de fábrica, es ese, ¿no? Lo que pasa es que luego nuestro cerebro es capaz de aprender, que es lo bonito. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es ir codificando, aparte de los estímulos que nos han generado miedo, también codifica las estrategias que a nosotros nos funcionan para salir
o para evitar esa emoción, para quitarnos el miedo de encima. ¿Qué ocurre? Pues que en una sociedad de hace 150.000 años solo había un remedio, que era correr delante del depredador. Entonces, pues Claro. obviamente la huida, ¿no? La respuesta que nos pide dar el miedo normalmente es o evitar o huir, generalmente. Pues la huida era el camino. Pero, por ejemplo, ahora podemos tener miedo, pues yo qué sé, a hablar en público, por ejemplo. Y una respuesta que podemos aprender con el tiempo, o sea, con nuestra experiencia a lo mejor, es beber alcohol antes de hablar en público. ¿Qué va a pasar? Que mi cerebro me va a pedir beber alcohol cada vez que tenga que hablar en público. Es decir, lo va a codificar ahí. Entonces, Perfecto. con eso todo, ¿no? Entonces, el software con el que venimos de fábrica se va actualizando con cada experiencia que tenemos. Entonces, hay que darle experiencias de regulación emocional satisfactorias. Por ejemplo, el beber vino regula emociones, pero tiene problemas a largo plazo. Es decir, a corto plazo es verdad que te puedes sentir más seguro, pero a largo plazo es un hándicap, es un problema, ¿no? ¿Por Claro, qué? claro, porque creo que si bien hay una codificación base, que no la vas a poder modificar, me parece, le agregás arriba otro subprograma que Claro. empieza a representar el beber vino o alcohol antes de cada evento y no lo vas a poder dejar después. Claro. Sí, sobre todo que el día que no puedas beber vino vas a seguir teniendo miedo a hablar en público, cuando probablemente Claro, la idea, ¿no? de superación de un miedo, generalmente, miedo que no es peligroso en sí mismo, un estímulo que no es peligroso, ¿vale? Es decir, claro, que nadie intente quitarse el miedo a los leones, porque está bien tener miedo a los leones, ¿no? Pero generalmente un estímulo que no es peligroso en sí mismo y le tenemos miedo, la clave es afrontarlo, ¿no? Es decir, exponerse a ese miedo o poquito a poco o por inundación, que se llama, ¿no? Que es a saco. Entonces, claro, ¿cómo sería, por ejemplo, el caso de perder el miedo a hablar en público? Hablar en público y darle experiencias a nuestro cerebro para que compruebe que realmente no pasa nada, que esa anticipación de que algo malo va a ocurrir no es real. Entonces, poquito a poco con esas experiencias, el cerebro va reaprendiendo y aprende a no reaccionar con miedo o ansiedad ante esta situación. No, pues cualquiera que sea profesor lo sabrá. El primer día que llegó a clase estaba muerto de miedo y cuando lleva ya 2 semanas se medio duerme en clase, ¿no? Es normal. claro. Ahora, creo que lo grave de esto, cuando tenemos miedo a situaciones que son irreales, o sea, hablamos de peligros que no son reales, nuestro cerebro lo vive como real. Ahí está el tema de la química del miedo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. El problema muchas veces es que nos tratamos a los pensamientos y a las emociones exactamente igual que a los acontecimientos externos. Es decir, el ser humano es el único animal que es capaz de abstraer la realidad. Es decir, es capaz de imaginarse cosas, de cosas que no existen, o el que dice, anticipar el futuro. Es capaz de establecer relaciones abstractas, es decir, yo qué sé, una palmera y un pino son árboles. Eso solo lo sabe hacer el ser humano, ¿no? Entonces, eso nos lleva muy lejos a nivel social, a nivel tecnológico. Hemos llegado a la Luna, volamos en aviones a 9.000 metros, pero también es cierto que si tenemos un pensamiento o anticipamos un posible peligro, vamos a reaccionar exactamente igual que si fuese real o de forma parecida. Bien, ahora, claro, ahora para que quizás los que están oyendo entiendan un poquito más a dónde vamos con esto, digo, ¿qué sucede si una persona vive con miedos recurrentes a determinadas situaciones y tiene su cerebro y su cuerpo en estado casi de alerta permanente? ¿Cómo interfiere eso con toda su biología, no? Claro, o sea, al final el estar activado constantemente influye en nuestra biología, en nuestra psicología y en nuestra sociología, como si dijésemos, influye en todos los aspectos de la vida. Dependerá, ¿no? Es cierto que muchas veces tenemos cierta tendencia genética a padecer más ansiedad, menos ansiedad, pero es verdad que las experiencias también marcan la activación de esos genes, ¿no? Entonces, pues es verdad que muchas veces el vivir con miedo y que te limite, pues al final te priva de satisfacer otras necesidades, ¿no? Lo que llaman vida plena, ¿no? Pues, ¿qué es la vida plena? Pues tener todas las necesidades satisfechas, como si dijésemos, ¿no? Básicamente. O sea que en este caso, aquellas personas que suelen tener muchos miedos irreales no te permiten llevar una vida plena porque te estás limitando en un montón de situaciones, ¿no?
En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones no. O sea, dependerá de los miedos, ¿no? Y yo qué sé. Estoy pensando en miedos míos, ¿no? Entonces yo he sido, yo durante toda mi infancia tenía una fobia social, pero vamos, de manual. O sea, hasta los 14, 15 años, a mí me da muchísima vergüenza, muchísimo miedo interaccionar con, pero incluso pedir un café a un camarero, me daba mucha vergüenza. Entonces, claro, las limitaciones sociales que yo tenía en esos niveles eran impresionantes. Es decir, al final te quita mucho, ¿no? Por ejemplo, yo también he tenido miedo a montar en avión, eso te quita menos. Te quita, nunca evité viajar, ¿no? Pero es verdad que lo pasaba Bien, mal. Entonces, eso te quita menos. Pero imaginemos que tenemos miedo a, pues no lo sé, a la intimidad con alguien. Ostras, todo lo que nos quita. todo. Claro, entonces dependerá de a qué tengamos miedo. Y muchas veces el problema es que a lo mejor hemos recorrido tantas veces el camino de la evitación, ¿vale? El miedo lo que ocurre normalmente es, aparece el estímulo, que nos genera miedo, nos genera una reacción de miedo, y como la emoción es incómoda, tratamos de evitar el estímulo. Entonces hay veces que hemos recorrido tantas veces ese camino que ya no nos damos ni cuenta, ni sabemos ni siquiera a qué tenemos miedo. O lo que tú decías antes, le hemos puesto tantos programas encima, ¿no? Que es que al final no sabemos cuál es el núcleo. Es decir, cuál es la creencia que está ahí explicando todo. Y claro, esto es, para llegar ahí muchas veces hay que pelarse como una cebolla. No irse quitando Claro, capas y capas y capas. Y luego dices, ahí anda, mira, está. era Claro, esto. Claro, claro, claro. Y por eso a veces quizás hay personas que padecen situaciones, ¿no? Quizás que son de la vida cotidiana, pero la padecen de una manera catastrófica. Y claro, no entienden lo que les pasa, porque es lo que vos estás explicando, ¿no? Es como una cebolla, le hemos metido tantos programas arriba a esa sensación que en una primera instancia era simple, y la claro, fuimos reprogramando tantas veces que no sabemos ya qué nos pasa. claro. Por ejemplo, se me está viendo un ejemplo a la cabeza, ¿no? El perfeccionismo. Todos conocemos a personas perfeccionistas, ¿no? Sí, Es decir, esto es un caso que se me está viniendo a la cabeza que no es real, es decir, hipotético, absolutamente. Pero bien, el perfeccionismo muchas veces responde a un miedo a hacerlo mal, obviamente. Entonces, como no quiero hacerlo mal, lo que hago es esforzarme muchísimo para que sea perfecto. Vale, esa es una capa. Vale, ahora vamos a la siguiente. ¿Por qué tienes miedo a hacerlo mal? ¿Vale? Es decir, pues yo qué sé, lo que más miedo me da en el mundo es quedar en ridículo delante de no sé quién. Vale, ¿por qué? ¿Qué significaría para ti quedarte en ridículo delante de esa persona? Y al final siempre llegamos a lo mismo. No me querrían. claro, Normalmente, ¿no? claro. Entonces, a raíz de eso, hay como dos. El proceso siempre es el intentar encajar. ¿No? Bueno, al final somos animales sociales y por miedo a no encajar nos empezamos a poner capas. ¿Vale? Pero esas capas muchas veces lo que hacen es que encajemos menos, que conectemos menos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque pensar que uno nace por una cuestión primitiva de protección a la vida y de supervivencia con ese miedo, que tiene una función increíble. O sea, vamos a entender que el miedo no es malo, al contrario, No, ¿no? Nos mantiene vivos porque vos no te vas a tirar de un quinto piso porque te da miedo a la altura, no vas a hacer cosas que sean peligrosas porque vas a tener miedo. Entonces, creo que nos protege. claro, Ahora, ¿cómo mediante constructos sociales termina mutando ese miedo y nos paraliza? Hay gente que, como dijiste vos, en algún momento les puede costar estar en público, en una relación, o tener miedo a que, no sé, me imagino un chico del secundario que lo llamen a dar una lección y se olvidó de todo y tiembla porque no quiere pasar, ¿no? claro, O sea, cómo es increíble cómo una emoción que es para protegernos termina poniéndose en nuestra contra. totalmente. Además, yo creo que una de las claves es la mala prensa que tiene el miedo, ¿no? Parece Sí, que toda la vida nos han dicho que hay que tener, que tener miedo está mal, ¿no? sí, es así. Y para nada. Es decir, probablemente si nos acordamos de 15 anécdotas de nuestra vida significativas, seguro que por lo menos en 5 en el momento había miedo. Seguro. ¿Sabes? Es decir, es el momento de, joder, ya verás cuando pase esto y lo podamos contar, ¿no? Claro, Pero generalmente el miedo
es positivo, ¿no? El miedo nos ayuda a, por lo que tú decías, a no arriesgarnos. Es decir, si no tuviésemos miedo, el mero hecho de colgar la ropa en la cuerda, pues que se moriría todos los días gente porque se caería por la ventana. Claro. Es decir, el vértigo, el tener miedo a las alturas, nos ayuda. Cualquier miedo nos ayuda. El problema es, primero, la sociedad que ha cambiado muchísimo. Se han relegado las emociones a un segundo plano. Es decir, parece que siempre ha dicho que la inteligencia, el ser humano es el inteligente, y nos damos cuenta que el ser humano es el animal más racional del mundo, pero también es el más emocional del mundo. Claro. Entonces, y lo estamos dejando ahí. Parece que ahora no. O sea, en los últimos años yo creo que hay un boom de inteligencia emocional, ¿no? Y parece que está de moda, hay muchísima gente dedicándose a esto, hay un boom de artículos científicos sobre esto. Entonces, yo creo que de aquí a 30 años seguro que el paradigma es totalmente distinto y las emociones están en primer plano, seguro. Ojalá. Bueno, ojalá. Ojalá. Yo a veces, acá seguimos a un doctor que es el doctor López Rossetti. Sí. Es un capo y él dice que somos seres emocionales que razonan. Sí, es cardiólogo, ¿no? Rossetti. Creo que sí, no sé, pero sí. habla, él es como que siempre se vuelca al lado humano, ¿no? Con las cosas que explica y que dice, es el que te hace recetas y te dice, anda a tomar vitamina C y pasá por la verdulería, ¿entendés? Claro. No te manda a la farmacia. Y él dice eso, somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. O sea que es una definición increíble porque es lo que vos decís. Hubo una época, quizás en el siglo XX, que las emociones hasta estaban mal vistas. Claro. Si vos te pones triste, no, ¿cómo te vas a poner triste? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, nos criaron con esa idea, ¿o no? A vos también, seguramente. Total. Y a las niñas de no te enfades que te pones fea. Claro, a las niñas. O sea que los estamos condicionando en emociones que son básicas nuestras, que vivimos con ellas porque somos emociones. De repente nos meten programas de que son malas y ahí se crea un conflicto en nuestra mente. Claro, es decir, porque al final experimentamos como indeseable un estado. Es decir, parece que no se puede tener miedo, que no se puede estar triste, que no se puede estar enfadado. Y al revés, es decir, esa emoción lo que te está haciendo es darte información de lo que está ocurriendo y te está preparando para dar una respuesta, para satisfacer una necesidad tuya, que es lo que hacen las emociones al final. Promocionar las respuestas adaptativas. ¿Para qué es adaptarse? Satisfacer necesidades. Es decir, el hambre, la sensación de hambre, está ahí para que comas. Claro. ¿Vale? Claro. Es lo mismo. El miedo está ahí para que corras o para que evites entrar en determinados sitios. Es cierto que bueno, pues ahora mismo yo creo que está muy de moda esto de superar tus miedos, acaba con los miedos, y está bien, es decir, está perfecto, pero tenemos que entender el por qué tenemos esos miedos muchas veces. Es decir, pues, por ejemplo, el hablar en público, ¿no? Que estábamos hablando antes, pues responde también a un miedo evolutivo. Es decir, antes vivíamos en tribus de 40 a 50 personas. Si tú te levantabas allí delante de la hoguera que estaban todos y te ponías a decir alguna incoherencia, pues te jugabas o que te diesen con una piedra en la cabeza o que te desterrasen. Y los que se les desterraban no tenían hijos, porque estaban solos. Claro. Entonces, claro, somos los nietos de los nietos, pues aquellos que no hablaban en público, somos los nietos de los nietos de aquellos que no se aventuraban a explorar demasiado, sino que se quedaban ahí por sitios seguros. Somos los nietos de los que no entraban en cuevas muy oscuras o, ¿sabes? Es decir, somos prudentes por naturaleza. Claro. Está bien. Pues, claro. Una de las claves es aprender a gestionar los miedos que realmente responden a situaciones que no son peligrosas. Que no son peligrosas y que influyen en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener miedo a las boas constrictor, pero aquí en Madrid no tenemos boas constrictor nada más que en el zoológico. Entonces, pues, puedo vivir con ese miedo, ¿no? Pero si tuviese miedo a, no lo sé, pues como me pasaba a mí, a relacionarme con otras personas, pues ostras, esto sí que me limita muchísimo. Claro. Por eso está muy bueno esto que estás explicando, porque mucha gente quizás tiene un miedo. Por ejemplo, yo le tengo fobia a las arañas. Pero bueno, la verdad que casi nunca me cruzo con ninguna. El problema mío es si viviera en Australia. Claro. Yo tengo mi tío en Australia y pienso 10 veces en ir a visitarlo, porque sé que es una zona de muchos insectos. Entonces, claro. Pero digo, bueno, tal vez hoy no me limita demasiado. No sé si me conviene perder el miedo de las arañas. Quizás algún día lo haga, hoy ya. Pero hay miedos que nos pueden llegar a limitar bastante. Sí,
por supuesto. Es decir, al final el pensamiento lo que tiene es que, como decíamos, es muy potente. Entonces, cuando uno tiene miedo, una de las características de las emociones es que hay un sistema de respuesta emocional, una parte de las emociones que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, cuanto más intensa es la emoción, más sesgos de pensamiento hay. ¿Qué ocurre? Que si yo empiezo a tener miedo, empiezo con la preocupación, cada vez va subiendo más la emoción y cada vez voy siendo más radical en el pensamiento, normalmente más catastrofista. Entonces puedo empezar pensando, son las 9 de la noche, mi hijo no ha llegado a casa, son las 10 de la noche, a mi hijo lo han matado. Es decir, en una hora me da tiempo a sacar un montón de conclusiones, por supuesto, irreales, generalmente, ¿no? Claro. Además, ahora estamos en una época en la cual no toleramos nada de incertidumbre. Es decir, tengo una duda, voy al celular y ya la tengo resuelta. Lo quiero todo ya, todo ya. Entonces, cuando no sabemos algo, normalmente el cerebro lo que hace es rellenar los vacíos de información. ¿Con qué? Pues dependerá de la emoción. Pero si tienes miedo, lo va a rellenar con el peligro. Entonces, si envío un WhatsApp a mi hijo y no me contesta, ¿qué va a pasar? Que voy a pensar en todas las 10.000 catástrofes que le pueden haber pasado. Es el miedo al final. Y está bien, ¿eh?, que sea así. Lo que pasa es que también tenemos que aprender a gestionar eso. Claro, claro. Y creo que es importante gestionarlo porque la biología que nos empieza a generar el miedo no es buena. Entramos en un estado catabólico que al cuerpo no le hace bien. O sea, un ratito no pasa nada. Ahora, si vivo con miedo permanente a una cosa, a otra y le sumo otra, entonces tenemos que entender que sí es importante gestionarlo para evitar enfermar. Claro, al final eso tiene mucho que ver con la biología del estrés, ¿no? Es decir, el estrés tiene 3 fases. La fase de alarma, que es el miedo que todos conocemos, que es cuando el corazón se te sale por la boca, adrenalina en la sangre y escape. Pura. Claro, Claro. eso está inventado, entre comillas, para correr delante de leones. Después está Bien. la fase de meseta, que es cuando al león le sacas 1 kilómetro, pero te viene persiguiendo, ¿no? Es Bien. decir, seguimos ahí como estresados, obviamente nos cuesta dormir, tenemos un león detrás. Y luego viene la fase de agotamiento, que la fase de agotamiento es cuando el león te ha mordido y sigues vivo, entonces ¿qué hace el cerebro? Empieza a conservar energía, ¿no? Aquí es cuando está, pues, todos los síntomas del estrés crónico, ¿no? Es decir, cuando estamos en una situación en la que no vemos salida, no percibimos salida, normalmente estamos en esa fase de agotamiento del estrés. Hay muchísimas depresiones o estrés laboral que tienen que ver con esta fase. Entonces, claro, lo que ocurre en esta fase es que la misma biología del cuerpo promociona ese tipo de respuesta. Entonces, si no sabemos cortarlo, lo podemos perpetuar ahí. Bien, bien. Interesante eso de las 3 fases para que también entendamos cuál es un poco la mecánica, ¿no? Acá te están haciendo una pregunta, José Luis, que es un gran amigo mío. Sí. Está preguntando, ¿se puede canalizar el miedo y transformarlo en disparador para hacer? Porque Claro. miedo sería igual a parálisis, él plantea. Parálisis es una de las 3 respuestas posibles del miedo, ¿vale? Tenemos ataque, huida o parálisis, ¿no? Si os fijáis, si nos fijamos, es muy, muy parecido o exactamente igual a lo que hacen los animales. Pero hay muchísimos animales que tú les das un susto y se caen. Se quedan como catatónicos, ¿no? Sí. Eso le pasa al ser humano. Es decir, el que tenga fobia a la sangre lo sabe, que le meten la aguja y se desmaya. Sí. ¿Vale? Es igual. Es decir, eso es herencia de hace 150.000 años. Bien. También, muchísimos animales, si tú los acorralas, atacan. ¿Vale? Es decir, se activa la amígdala, que es el centro del miedo, y es ataque, huida o parálisis, ¿no? Entonces, ¿se puede usar como catalizador? Claro que sí. Es decir, pues, por ejemplo, la misma situación que estamos poniendo a hablar en público. Un poquito de miedo está bien. Es decir, ¿qué me va a hacer a mí tener miedo a hablar en público? Prepararme mejor la charla, ensayar más, tenerlo todo más controlado, porque lo que está haciendo el miedo es subrayarme la importancia, decir, oye, esto para ti es importante. Ahora, si el miedo es tan intenso que me puede provocar un bloqueo, es decir, quedarme en blanco, ¿vale? Porque es verdad que el miedo afecta a la memoria, ¿no? Memoria de la atención. Entonces es lógico que yo estoy pensando, cuando estoy hablando en público, yo qué sé, me estoy poniendo colorado, estoy poniendo atención a me estoy poniendo colorado y no a lo que tengo que decir. Entonces me voy a quedar bloqueado seguro. Claro. Pero bueno, el miedo sí que nos da ese puntito de movilizar recursos para afrontar una situación dada. Entonces sí que se puede utilizar. Bueno, es que hay que utilizarlo como energía
para afrontar las cosas. Ahora, se me ocurre, en base a lo que estás diciendo, digo, bueno, supongamos una situación práctica de una persona que tiene que enfrentar una situación determinada, no sé, una entrevista de trabajo, una presentación en público, ir a vender algo que sabe que va a ganar mucho dinero y necesita ese dinero, lo que sea. Y siente miedo, ¿no? Siente miedo. Que prácticamente, digo, ¿cómo podemos manejar nuestra conversación interna para agarrar ese poco de miedo que estoy sintiendo y evitar que empiece a subir de revoluciones y me paralice o me empiece a hacer mal y me tire para atrás? Entonces, ¿qué hago yo con esa conversación interna para evitar que se potencie? Quizás quede en un nivel, vamos a suponer, de 0 a 10, está en 3, 4. Quizás lo puedo manejar. ¿Qué tengo que evitar hacer con mi conversación para que se vaya a un nivel 8 o 9 y me tenga que abortar? Hay, a nivel de, o sea, es decir, tendríamos varias estrategias para gestionar el miedo, ¿no? Y tendríamos que utilizar varias de ellas. Como decía antes, las emociones tienen 3 sistemas de respuesta, ¿no? Hemos hablado del cognitivo, que es uno de ellos, está el fisiológico, ya hemos hablado un poquillo de ellos, de sube el latido del corazón, tensión muscular, etcétera, y a nivel conductual. Vale, entonces tendríamos estrategias cognitivas, estrategias fisiológicas, estrategias conductuales. Lo que se está viendo ahora mismo en los últimos estudios, a nivel cognitivo, el qué hacer con mis pensamientos, vamos a poner una metáfora, un río, ¿vale? En una orilla tendríamos la evitación del pensamiento. Si yo trato de evitar pensar, voy a pensar el triple. Es decir, hay un experimento muy famoso en el que se le pide a los colaboradores, a los sujetos experimentales, que no piensen durante 5 minutos en un oso blanco. Y si piensan en el oso blanco, que toquen una campana. Están todo el rato tocando la campana. ¿Vale? Esto es lo típico, lo que yo llamo el efecto canción del verano, ¿no? Tú tienes ahí la canción más horrible del mundo y no puedes dejar de cantarla. Y está clavada en tu cabeza. Claro. Sí. O cuando te deja la novia. No voy a pensar en ella. No, vas listo. Chao. No vas a parar. ¿Vale? Entonces, el tratar de no pensar, lo peor que podemos hacer. Eso estaría en una orilla. En la otra orilla tendríamos la preocupación o la rumiación. Es decir, empezar a darle vueltas al miedo, ¿no? Es decir, me viene un pensamiento de mañana voy a hacer el ridículo. ¿Qué hace la preocupación? Tratar de resolver ese pensamiento como si fuese un problema real. Entonces, ¿qué va a hacer? Empezar a buscar pros, contras, no sé qué, intentar controlar. Al final es un pensamiento. Es decir, tendríamos en una orilla la evitación y en otra la preocupación. Y por el centro, por donde se fluye, es la observación, ¿vale? Es decir, el aprender a observar tus pensamientos sin intentar cambiar nada. Es decir, entender que el miedo te va a generar pensamientos catastrofistas, de miedo. Pero entender que eso solamente son pensamientos, que no son realidades. Es decir, cuando yo me monto en un avión, a día de hoy, en el despegue, me sigue saltando el pensamiento de se va a estrellar. Claro. Pero ahora ese pensamiento lo trato como un pensamiento y lo observo, no como una realidad. Es decir, no soy reactivo al pensamiento, para ponerlo en otras palabras, sino contemplo, me viene el pensamiento y cuando hacemos este ejercicio, paradójicamente, la ansiedad es eso, sube 2, 3, porque como no hemos subido tanto la curva, ¿vale? De la preocupación, nos quedamos ahí. Eso sería a nivel cognitivo. A nivel fisiológico, sería un poco parecido. Es decir, la clave sería intentar observar mis sensaciones físicas, sin juzgar, ¿no? Ahí tenemos el mindfulness para esto. Entonces, ¿qué me va a pasar cuando tengo miedo? Se me va a secar la boca, se me va a acelerar el corazón, se me van a tensar los músculos, se me van a dilatar las pupilas en primera instancia, voy a respirar más rápido, ¿vale? Entender que eso son sensaciones normales. ¿Qué puede ocurrir? Que malinterpreta una sensación. Pues tengo una taquicardia muy fuerte y digo, me va a dar un ataque al corazón. Ya la he liado, ¿vale? Es un ataque de ansiedad típico, ¿vale? Estoy nervioso y creo, malinterpreto una sensación física, entonces es lo que se llama tener miedo al miedo, ¿vale? El modelo básico de los ataques de ansiedad. Sí sería otra, aprender a observar mis sensaciones corporales y a nivel conductual lo que tendríamos que hacer es ir experimentando o afrontando o exponiéndonos a situaciones de forma gradual mejor que impliquen que cada vez toleremos intensidades más grandes o más altas de emoción. Entonces, al final, es un poco como el que empieza a correr, ¿vale? Tú cuando empiezas a correr no toleras las sensaciones de tu cuerpo. Haces 2 kilómetros y dices, el corazón se me sale por la boca, me quiero morir, los gemelos me sangran y no lo toleras. Poco a poco, ¿qué pasa? Que tu cuerpo se va poniendo más fuerte, pero tú también vas tolerando el sufrimiento mejor. Sufrimiento entre comillas.
Entonces, al final el miedo es algo parecido. Si tú, si te tiras en paracaídas, yo nunca me he tirado, ¿eh? Pero cualquier miedo de tu vida te va a parecer mucho más bajo seguramente, porque es una situación explosiva, ¿no? Es decir, entonces esa sería un poco la forma de gestionar miedo, ¿no? Si queremos un consejo fácil, afrontar. Es decir, a nivel conductual es lo que más poder tiene. Es decir, si yo estoy observando pensamientos, estoy observando fisiología, pero no afronto la situación, va a dar igual. Es decir, necesito experiencias para que mi cerebro reaprenda. Bien, interesante. O sea que creo que si tenemos que poner un tip como uno fundamental es aprender a enfrentar esas situaciones, pero desde un estado superconsciente, ¿no? Es decir, Sí. tratar de elevar nuestra conciencia y empezar a analizar, como dijiste vos, qué cosas nos pasan en la fisiología y qué cosas pasan por mi mente y entender que todo eso son respuestas instantáneas ante esa situación, ¿no? Normalizarlo, sobre todo Y ahí se normalizarlo. gestiona. Claro. Bien, Sí. bien, porque digo, ¿no? A mí me ha pasado en algún momento cuando estaba fuera de todo esto, no entendía nada, si uno no nace sabiendo, No, no, claro. uno va aprendiendo en el camino cuando le interesan las cosas, ¿no? Y vos decías, te hablan de gestión del miedo, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué haces? No es una torta que la empiezo a juntar ingredientes, ¿no? Claro, Entonces, a mí me gustó la parte bien práctica. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? claro. Y ahí diste dos tips espectaculares. Es afrontarlo, bancarme un poco la que se venga y ponerme en estado superconsciente. Es decir, me voy más arriba de mis pensamientos y digo, ¿por qué estoy pensando esto? Esto me está pasando por esto, me está temblando el pulso por esto, me acelera el corazón por aquello. Y eso tranquiliza mucho, increíblemente Claro. tranquiliza mucho. Claro. Paradójicamente, cuando tú prestas atención a la emoción se disuelve Sí, muchísimas es verdad, veces. es verdad. Entonces, por ejemplo, el otro día leí un caso con terapia de aceptación y compromiso, era de Stephen Hines, ¿no? Que es el creador de este modelo terapéutico y que está rompiendo los estudios ahora mismo. Entonces, leí un caso lo contaba él, no era un paciente suyo, o sea, yo no conozco a esta persona ni nada de esto, pero lo contaba en el libro, que era un chico que vivía en una isla, era escritor y tenía una agorafobia impresionante, es decir, llevaba sin salir de su casa muchísimo tiempo. Entonces, se Mirá, desplazó allí el terapeuta y decía, mira, me tienes que quitar esto pasado mañana tengo que estar en el otro lado del río, del mar, dando una charla no sé dónde. Vale. Entonces fue y la estrategia del terapeuta era precisamente la de, venga, pero lo que quiero es que provocarte miedo, que tú lo observes, ¿vale? Y me cuentes exactamente cómo es, ¿no? Entonces le empezaba a provocar el miedo en su casa y decía, joder, es que cuando atiendo a él, como que se va. Ya, no te preocupes, vamos a intentar salir un poco de casa para generar más miedo, ¿vale? Para que tengas la posibilidad de contarme cómo es. Pues al final acabó cogiendo el ferry, bueno, agarrando el ferry y cruzando el mismo día, ¿eh? En un día. Es un caso excepcional, anecdótico, o sea, normalmente no es así. claro. Pero ilustra muy bien esto de si le metes atención al miedo, de repente se te escapa entre las manos. Pero ese caso que decís, que quizás es medio anecdótico, fue real, y puede Sí, servir claro, como punto de partida para cada uno de nosotros, ¿no? claro. Es como que poniéndole un poco de humor parecería que la emoción tuviera vergüenza, ¿no? Cuando la descubrimos se escapa. Claro, podría ser, sí, sí, totalmente. Es que al final el papel de las emociones es mandarnos información. Claro. Entonces, cuando tú estás atento a la información que te está dando el cerebro dice, ah, vale, que ya lo sabes, pues ya está, te dejo a ti a los mandos. O al que dice. No, es una metáfora, pero vamos, No, es no, está así. bien. E incluso el hecho dentro de la regulación emocional, el hecho de etiquetar, decir, tengo miedo, poner la etiqueta al miedo, a nivel cerebral lo que hace es que la amígdala, que es lo que decíamos, el centro emocional, ¿no? Del miedo, el centro biológico del miedo, se desactiva parcialmente y se empiezan a activar las capas cognitivas del cerebro, la corteza cerebral. Entonces, la vivencia de miedo, por el mero hecho de decir tengo miedo, baja. ¿Vale? Por eso nos Mirá, relaja muchísimo hablar con un amigo, por ejemplo. sobre ese miedo que uno tiene. Eso es. O sea que eso que vos decís que hablar del miedo desactiva en parte la amígdala, que es lo que se dispara cuando uno justamente tiene miedo, está probado con electroencefalograma y toda esa historia. Sí, Bien. totalmente. Con pruebas de Bueno, neuroimagen. Es decir, es muy simplemente interesante. etiquetando el miedo, desaparece. O sea, Es muy baja la interesante. activación.
claro. Bueno, por eso creo que esa cosa de que nos han educado desde chico, a nuestra generación, a las anteriores y a las anteriores, les han metido mucho miedo en la cabeza sin darse cuenta a los padres o quienes los Claro, cuidaban. claro, Y lo que hablamos antes también, que te culpan con las emociones. El hombre no llora, la mujer no tiene que tal cosa porque se pone fea. Entonces, eso también empeora la situación porque cada vez que siento esa emoción, se me disparan no solo la sensación de la emoción, sino todas las otras cosas que me reprogramaron encima. Entonces, se claro, hace un caldo de cultivo que nadie quiere pasar por eso. Entonces, lo rechazás y más vive, ¿no? Como que al fuego le tirés aire claro. y empieza a revivir. Es eso, totalmente. Es, por ejemplo, lo que se llama emoción primaria y emoción secundaria. La emoción primaria suele ser adaptativa, es decir, me suele ayudar, ¿vale? Pues imagínate, voy caminando por la calle, un coche se salta un semáforo y el miedo me hace quitarme. No me atropella. Esa sería la emoción primaria, el primer chispazo de emoción. La emoción secundaria surgiría a raíz de un juicio de esa emoción primaria, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ser tan miedoso? ¿Qué va a pasar? Culpa, tristeza, ansiedad por tener miedo. Entonces, ya no es solo una emoción que hay que gestionar, hay que gestionar dos, ¿no? Claro. Después puede haber una emoción terciaria, cuaternaria, es decir, hasta el infinito, ¿no? Entonces, eso dificulta muchísimo la regulación emocional. Entonces, otra de las claves es normalizar, que es normal que yo me siento como me estoy sintiendo en este momento. Ahí ya nos estamos permitiendo un espacio para gestionar eso. Si no lo normalizamos, lo que vamos a hacer todo el rato es tratar de huir de eso. Y se va a hacer más grande. Como lo del oso blanco. No pienses en el oso blanco, vas a pensar todo el día en el oso blanco. Claro, sí, sí, porque creo que está claro que todo lo que a uno le presta a veces demasiada atención empieza a crecer en la cabeza, ¿no? Y si el miedo me empieza a preocupar, o cualquier emoción, porque por analogía tenemos otras emociones que Sí, pueden claro. estar molestándonos y que no nos gustan, pienso en ella y la hago crecer en mi cabeza y se me hace un bolonqui. Claro. Además, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué no hay trastornos por alegría? Sí, Porque claro, nadie bloquea la emoción. Todo el mundo nada, observa, se mete en ella. Dice, ay, qué sí, bien las mariposas en el estómago. la Y se vivimos, va, nos gusta, y claro, se va. ¿No? claro, Con el miedo que hacemos, lo contrario. Si hiciésemos lo mismo con el miedo y con la alegría, duraría lo mismo. De claro. hecho, el problema de esto es que las personas que evitan, todos evitamos sentir determinadas emociones, pero cuanto más evitamos sentir miedo, sentir tristeza, también nuestra alegría dura menos. Es un estudio que se están haciendo ahora, que se les Mira, pedía a personas deprimidas y con trastornos de ansiedad, que siempre, hay una evitación ahí siempre de la emoción, que registrasen sus momentos felices. Y también tienen momentos felices, una persona con depresión y una persona con ansiedad. Lo que ocurre es que esos momentos son mucho más cortitos en el tiempo. Entonces, parece que cuando intento evitar sentir de alguna manera, evito todas las emociones. Me pongo, al final, lo que conocemos, ¿no? Como ponerte capas, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ponerte un muro, ¿no? Para no sentir, entonces no sientes nada al final. sí, sí. Por eso, nada, creo que este tema de que se lo engloba en inteligencia emocional, que hablando mal y pronto es entender qué nos pasa y tratar de gestionarlo para que no lo tengamos que padecer, al contrario. Claro. Tendría que ser materia de estudio en los colegios, ¿no? Evidentemente, y es algo que ni siquiera se habla, aunque sea, decís, bueno, vamos a poner una materia en quinto año, cosa de que los chicos salgan de acá y puedan enfrentar la vida, porque te enseñan a buscar un trabajo, pero vos tenés pánico y no vas a buscar Claro, nada. y no puedes hacer la entrevista de trabajo. Claro, Sí, entonces creo que estaría bueno. y además, la inteligencia emocional es una asignatura que utilizaríamos absolutamente todos los días de nuestra vida. Sí, Es decir, pues yo hace tiempo que no resuelvo ecuaciones. A veces sí, ¿no? Porque hay un problema determinado, pero mmm, bueno, he utilizado más la regulación emocional el último año que he resuelto ecuaciones. O sea, eso es seguro. totalmente, Claro. totalmente, Entonces, al final, totalmente. es lo que llaman las habilidades blandas, ¿no? Bueno, yo creo que al final se van a imponer, porque estamos en un mundo cada vez más estresado, más deprimido, con más consumo de psicofármacos, con más consumo de drogas. Entonces, al final, ¿qué es eso? Son fallos Claro, en la capacidad de gestión emocional, en la inteligencia emocional. Y la parte buena es que
la inteligencia emocional no es como la inteligencia clásica, que se hereda y a los 18 años ya poco puedes hacer por ser más inteligente. Es decir, es lo que hay. Pero la inteligencia emocional no. La inteligencia emocional se puede mejorar y relativamente rápido. Hay un estudio que en 4 sesiones de 1 hora, grupales, mejoraron un 11% la inteligencia emocional. Eso es un mes. Un 11% es una salvajada. ¿No? Es decir, o sea que cualquiera podría lograr gestionar o ganar inteligencia emocional. Salvo problemas a nivel fisiológico, como haber tenido un infarto cerebral, un ictus Bien. o un accidente. Bien. Sí, e incluso personas que han tenido un ictus, ¿no? Justo en una zona pues, sensible, ¿no? A la gestión emocional, también mejoran, ¿eh? Lo que pasa que obviamente los objetivos que se pueden poner no tienen nada que ver con alguien que no tiene una lesión, ¿no? Pero sí que es verdad, al final el cerebro es plástico y aprende y tira nuevos cables neuronales de otros lugares. Entonces sí, es que esto se aprende, es como cualquiera podría empezar a correr y correr 10 kilómetros dentro de 6 meses. Bueno, pues una gran parte de la población sí, ¿no? Es decir, salvo que tenga achaques físicos que no me permitan, pues la verdad es que sí. Entonces, yo siempre animo a que la gente intente meter tiempo y esfuerzo en la gestión emocional porque es que al final es un predictor de éxito en la vida. Totalmente. Jesús, la verdad que creo que la conversación ha sido increíble, ha traído mucha luz, fuiste muy claro, estuvo muy linda, a mí me encantó y me gustaría que les cuentes un poquito el tema del libro que acabas de escribir, que creo que tiene que ver algo con este tema y si a alguno le interesa, ¿dónde lo puede adquirir? Perfecto. Pues el libro se llama Un curso de emociones y básicamente es un curso de gestión emocional. Entonces, son 11 capítulos con teoría y práctica, ¿no? Es decir, al final de cada capítulo pues tenéis un ejercicio para ir poniendo en marcha pues todo esto que hemos hablado. Es decir, todo lo que hemos hablado de técnicas cognitivas, fisiológicas y conductuales están ahí en el libro. Ni se me había ocurrido contarlo, fíjate. Y actualmente está en versión ebook solamente por el COVID-19, que las imprentas están cerradas en España. Pero, bueno, se puede encontrar en Amazon. Pero no sé cuándo, pero bueno, este verano seguramente saldrá en formato físico, tanto en España, en Argentina, en toda Latinoamérica. O sea que por ahí estará. Bueno, de última, seguramente los que estén mirando, los que vean posteriormente el video, harán alguna pregunta. Hoy en día nos ubican al toque por las redes sociales y les podrás enviar el link correspondiente para que adquieran el libro. Eso está hecho. Bueno, para cerrar, ¿cómo está el clima allá en España? Bueno, estamos viendo un poco la luz, porque desde el sábado pasado, creo, no sé, hace una semana o así, ya nos dejan salir un poquito más, nos dejan salir de 7 de la mañana a 10 de la mañana a dar un pequeño paseo, no irnos más de 1 kilómetro de casa, nos dejan hacer deporte y también de 8 de la noche a 11 de la noche, entonces estamos empezando a salir un poco, entonces estamos viendo un poco la luz, pero bueno, con miedo. Y ese es un buen ejemplo de miedo. El miedo nos hace tomar las precauciones necesarias para no contagiarnos. Entonces, está bien el miedo en este caso, por ejemplo. Ahí nos protege. Ahí nos protege. ¿Allí cómo estáis? Bien, acá igual. O sea, yo acá por lo menos donde vivo en Villa Gesell, podemos salir hasta las 5 de la tarde. Luego ya a dar un paseo y volver, hacer las compras con el barbijo o el bozal puesto. Eso es todo, están empezando a abrir algunos comercios de a poquito, agregaron un rubro, agregaron otro, las motos reparten, podés pedir por moto. Entonces, creo que nada, de a poquito va a ir liberándose todo y este miedo, como estamos hablando, no se nos va a ir fácilmente. Va a ser difícil montar en un colectivo y estar con tanta gente, ¿no? Creo que ya lo tenemos implantado y bueno, nada, va a haber que gestionarlo de alguna manera. Sí, poco a poco. De momento nos protege, así que de momento conservemos ese miedo. Totalmente. Y cuando haya vacuna ya nos exponemos todos a ir más tranquilos. Claro. Claro. Bueno, Jesús, te quiero mandar un gran abrazo a la distancia y simplemente contarle a la gente que te conocí en Pinamar, viniste a dar una charla TED increíble que me encantó, después te llamaron de Panamá a dar otra charla TED. Quien la quiera escuchar la puede en YouTube, la googlea, pone tu nombre, Jesús Matos TED, y salen las charlas. Le agregan un me gusta también, que a vos te sirve.
Me gusta. Bueno, si querés mandar un saludito, ya vamos cortando y cada uno sigue con sus actividades. Pues un abrazo muy fuerte para toda la costa de Pinamar y de Villa Gesell. Y nada, que ojalá nos veamos otra vez por allí. Ojalá. Jesús, un gran saludo, un gran abrazo. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Un abrazo fuerte, Pepe. Hasta luego. Chao.